Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Aricus Pizarro y hoy veremos un viaje desde Constitución a Talca en buses Altas Cumbres. Puedes activar los subtítulos para verlo en muchos idiomas. Antes de tomar el bus, con Joaquín caminamos por la costanera de Constitución. Fue una mañana muy tranquila, era un día de semana y por eso no había turistas. No había mucha gente, no había nadie. Estas embarcaciones de turismo tampoco estaban funcionando. Habría sido entretenido poder mostrarles algo de eso, pero en verano sí lo pueden disfrutar. En Constitución está la desembocadura del río Maule. Hay una planta de celulosa que es la industria principal. Y en cosas no tan alegres, en 2010 ocurrió un terremoto y maremoto, un hecho muy trágico para el país y también para esta ciudad. Fue una ciudad muy cercana al epicentro, fue muy afectada por eso. En verano hay más movimiento, hay más turismo y lo bueno de viajar en temporadas bajas es que no pillas aglomeraciones y puedes pasar un rato disfrutando con los patos que están en la costanera. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué ponen aquí? ¿Están posando? Sí. Claro, pues ahí está la división, está por una parte la playa y por otra parte el puerto. Da igual. ¿Esto dónde estábamos ayer? Ya en el terminal de Constitución, que está al lado de la estación de tren, comenzamos nuestro periplo en este bus de Altas Cumbres. El único que tenía servicio directo a Santiago en ese momento, aunque nosotros bajaremos en Talca. Esto es el interior del bus. Nosotros viajamos en el segundo piso, pero en asientos semicama. Los asientos panorámicos no estaban libres, lamentablemente, pero desde los asientos que están atrás se puede ver bien igual y vamos a disfrutar de unas vistas muy bonitas del camino. El bus es cómodo, aunque no tiene el mismo estándar que la flota de otro viaje a Talca que ya mostré. Ese otro bus era mucho más lujoso. El pasaje nos costó 2.500 pesos en boletería, poco más de $3. En esta unidad, el puerto USB está en la parte de arriba, en la paquetera. Y el espacio entre asientos es decente, aunque nosotros teníamos varios bultos con nosotros. Pero eso queda debajo del reposapiés cuando uno lo despliega. ¿Lo estás pasando bien? Súper bien. Todo genial. Vamos Sí. rumbo a Santiago, que primero paramos en Talca. El viaje de nosotros dura cerca de 2 horas desde Constitución a Talca. Este bus sigue su camino hacia Santiago y demora unas 5 horas en realizar todo el trayecto. Empezamos nuestro viaje rumbo a la ciudad de Talca. El terminal de Constitución es pequeño pero acogedor. Tiene algunos negocios de comida, hay varios servicios de buses rurales. La conexión principal es con Talca, que es la capital regional, pero también van a otras ciudades cercanas. En el exterior del terminal de buses hay una plaza bonita, el entorno es bastante bonito. Hay restaurantes como el Padre Adán, que es bien conocido. La gastronomía de Constitución implica el uso de pescado, de mariscos. Y algo bueno de viajar en bus es que aprecias un poco mejor el casco urbano de Constitución. El hecho de que no es una ciudad plana y puedes ver mejor la ciudad. Pero eso sí, la ruta es bastante diferente del tren. Si vieron el episodio anterior, habrán visto que el tren iba bordeando el río Maule en todo momento. Acá no es así. Nosotros estaremos en el otro lado del río Maule, pero lo veremos muy poco. El camino va bastante lejos de la ribera del río. Constitución es conocida con el apodo de Perla del Maule.
tiene más de 45.000 habitantes según el censo de 2017. La llegada en bus a Constitución es entretenida porque, como vas en bajada, alcanzas a ver toda la ciudad y la costa. Ves el océano Pacífico, ver el mar siempre es algo bonito y relajante. Nosotros vamos en el sentido contrario, que quizás no es tan vistoso, pero igual tenemos acceso a algunas vistas bonitas si las sabemos ver a través de distintos ángulos. Esta ruta desde Constitución es tranquila, junto con los autos es común ver algunos buses que van o vienen desde Talca y los camiones que transportan madera. Además de la planta de celulosa de Constitución y otra que está en Licantén, que está hacia la costa, hacia arriba al norte, en los alrededores es común encontrar plantaciones forestales de pino. La región del Maule está llena de pinos. El viaje fue relajante, todo tranquilo, fue el comienzo del retorno después de aventura del día anterior. Como punto de comparación, habíamos visto que el bus demoraba 2 horas en el viaje, el tren demora 3 horas y poco más. Con esto les puedo ayudar un poco a comparar los pros y los contras de cada opción. En realidad las dos opciones son bastante buenas de todas maneras. Pese a que el servicio de altas cumbres generalmente incluye snack y bebida, esto se entrega en el tramo de Talca a Santiago, que es la ruta principal. En este tramo de Constitución a Talca no tenemos ese tipo de amenidades. Junto con los pinos es posible ver algunos viñedos y otras plantaciones agrícolas. El cruce del río Loncomilla nos dice que estamos cerca de San Javier, nuestra siguiente parada. El valle del río Loncomilla y la zona cercana a San Javier ya está en el valle central de Chile. Nosotros estuvimos cruzando parte de la cordillera de la costa. El valle tiene zonas relativamente planas, sin tantos cerros como el camino en el que andábamos. La especialidad de la zona, tal como ocurre en otras partes del valle, es la plantación de viñedos y la producción de vinos. Chile exporta muchos vinos y una buena parte de ellos viene desde la región del Maule, donde estamos ahora. En San Javier, el bus se detiene en una oficina de calle Chorrillos, a algunas cuadras de la plaza de la ciudad. Veamos la ficha. El bus de este viaje es un Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Volvo, inscrito en el verano de 2017. El bus tiene 48 asientos semicama en el segundo piso, 12 asientos salón cama en el primer piso, totalizando 60 asientos. Inicialmente quería viajar en Contimar, que sería la competencia, pero ese día no tenían ningún bus a Santiago. Me parece que solo trabajan en fechas de alta demanda. El único servicio permanente Santiago Constitución es Buses Altas Cumbres. Lo curioso es que Buses Altas Cumbres empezó como prestador de servicios de Contimar, además de hacer transporte privado. Con el tiempo fueron creciendo y crearon una empresa independiente en una apuesta que les ha resultado muy bien. Los primeros buses de 2 pisos de Altas Cumbres trabajaron en Contimar, eran unidades Marco Polo G7 con chasis Scania. El primer bus de la empresa era semicama en ambos pisos. Pude tomarle fotos en mi primera visita a Constitución, era muy bonito el bus de SSI 95. Al igual que ocurre con otras empresas de buses de gran calidad, la empresa renueva rápidamente su flota y ya la mayoría de esos primeros buses fueron vendidos. Hoy ese bus aparece inscrito en Prime Bus, pero también han vendido otras máquinas y están en otras empresas. Hay una foto muy bonita que tomé retratando las despedidas que hay en los terminales. Esa foto me gustó mucho y aprovecho de compartirla aquí. Este video, como siempre, es presentado por mis libros: Corte de cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia y Ese Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. También tengo servicios de edición de libros, diseño, diagramación, correcciones, ilustraciones. Está el pack Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Yo me encargo de todo el proceso. Para ventas de libros o pedir estos servicios puedes escribir a cintarotachilla@gmail.com. Mientras el bus recibía a los pasajeros que viajaban a Talca y a Santiago, en el otro lado veíamos un bus de Contimar y hacía la ruta Talca Constitución, un Marco Polo G6 con motor frontal bastante bonito, colores amarillo y verde. Después de San Javier solo nos queda la llegada a Talca. La mayoría de los pasajeros me imagino que iban a Santiago, que es el fuerte de este servicio. Nosotros bajaríamos en Talca para almorzar, pero también para ver si nos interesaba viajar en otro bus. El paisaje de la ruta es bonito, tiene campos, otras partes con viñedos, como lo que decía antes. Uno de los hitos es el cruce del río Maule en un puente largo, el mismo río que bordea el tren Buscarril y el río que vimos antes en Constitución.
el tren Terrasur que va a Chillán usa el puente ferroviario que ven en paralelo. Yo siempre publico sobre el transporte público. Este canal es mi bitácora con viajes y aventuras. Te invito a que te suscribas, que le des like, que comentes en buena onda. Ahora que estamos en pandemia, yo no me he movido mucho, pero en condiciones normales generalmente viajo bastante. Es una de las cosas positivas de trabajar de forma independiente y freelance. Muy agradecido también de toda la gente que contrata mis distintos servicios. Soy de esas personas que se escapa un par de veces al mes a un lugar distinto para conocer, y aprovecho de compartir eso con ustedes. Muy agradecido de Dios, de la vida. Espero que hayan disfrutado del viaje de la ciudad de Talca a la que vamos llegando. Y al final del video habrá videos recomendados. Está el viaje en el bus de lujo de Altas Cumbres del servicio Santiago de Talca, el tren Talca Constitución, que es muy bonito. Y bueno, tengo que ver qué otro video más les comparto. Un enorme saludo, que Dios los bendiga, que estén muy bien. ¡Chau!